Pauta de Análisis. Son 8:06 de la mañana. En el país estamos hablando de seguridad, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de una nueva delincuencia y es recomendable, justo y necesario, mirar experiencias que hemos tenido en la región. De eso queremos hablar y queremos dar la bienvenida a una figura muy importante que es Óscar Naranjo Trujillo, uno de los policías más conocidos de Colombia. Fue comandante de la policía en el gobierno de Álvaro Uribe, fue vicepresidente de Juan Manuel Santos entre el año 2017 y 2018 y él de este tema, como es vicepresidente de Colombia, sabe el tema de la seguridad, el tema del crimen organizado. Fue quien organizó, además, quien estuvo detrás de la captura de Pablo Escobar, nada menos. Exactamente. Ni más, inspiró como ni 3 menos. series, como 3 temporadas de una serie sobre el tema. Así que un personaje. A quien tenemos ahora, sí. ya lo vemos ahí también en nuestro streaming. Conectado. Óscar Naranjo, muy buenos días, ¿cómo le va? Claudia, Constanza, un gran gusto saludarlas desde Bogotá. La saludo a ustedes con mucha admiración y particularmente saludo también a la inmensa audiencia que a esta hora las escucha y las ve en su país. Muchas gracias, Óscar. A ver, cuando usted, que conoce esto, lo ha vivido en carne propia, tuvo que diseñar estrategias para combatir un crimen organizado y en el caso de Pablo Escobar, una manera de funcionar que no solo cooptaba una ciudad, sino que un país. Para arrancar, ¿cómo ve la situación chilena? Acá en Chile estamos hablando de que ya no se puede hablar solamente de narco, que hay que hablar, ¿no es cierto?, de un crimen organizado transnacional y que por lo tanto esta es una amenaza que nos exige como Estado, como país, tomar nuevas variables. ¿Qué es lo que nos recomienda? ¿Qué es lo que ve? ¿Y qué advertencias hace? Claudia, Chile no escapa a la situación general de América Latina, donde se puede afirmar sin lugar a equívocos que estamos enfrentando la más grave crisis de crimen organizado en su historia. Nunca como hoy han proliferado, se han extendido y están actuando con tanta fuerza y violencia contra los ciudadanos estructuras de crimen organizados, ya no al modelo de los carteles, ya no estilo Pablo Escobar o ya no cartel de Cali, son organizaciones muy distintas, ha habido una evolución que ha permeado no solamente como era habitual, México, Colombia, un poco Perú, hoy están por toda la región y Chile empieza a ser muy víctima de esta expansión criminal. Óscar, usted dice que el Tren de Aragua es, de hecho, el ejemplo principal de ese tipo de nueva organización criminal. ¿Qué diferencia ve usted en la estructura del Tren de Aragua respecto a los carteles de los años 90, el cartel de Cali, bueno, y otros que usted mismo tuvo que enfrentar? ¿Por qué el Tren de Aragua es más peligroso, entre comillas? Constanza, digo que esta situación del Tren de Aragua es disruptiva. Es decir, estamos frente a un nuevo modelo criminal. Primero, un modelo que nace en una prisión. Y aquí hay el primer llamado, digamos, a los países de la región y también es un llamado que cabe en Chile. No es posible que las cárceles se conviertan en centro de comando y control del crimen, como es el caso del Tren de Aragua. Dos, es una organización que no nació motivada por ser una organización criminal dedicada al gran tráfico de estupefacientes a gran escala. Nació con un propósito multicrimen, es decir, extorsión, secuestro, tráfico, microtráfico, cobro de cuentas, sicariato, y en ese sentido esa organización multicrimen tiene hoy 9 países a donde ha llegado y ha generado distintos modelos y modus operandi. En algunos casos es una especie de franquicia con los delincuentes locales, en otros casos es una alianza con delincuentes locales, en otros casos son típicamente nacionales venezolanos liderando esta organización y en otros casos básicamente su relación con carteles mexicanos. Pero ciertamente es una organización disruptiva, multicrimen, transnacional. Cuando uno piensa en eso, Óscar Naranjo, bueno, usted tuvo la experiencia, ¿no es cierto?, en el caso de Pablo Escobar, ¿cómo se enfrenta a una situación así que, como usted dice, es multicrimen? Y se lo planteo porque, por ejemplo, y en esto Colombia lo supo, cuando hay temas de seguridad, cuando el narco también avanza, mucho se señala que se hace con las policías, así como usted habla de las cárceles.
que se hace con los militares. ¿Corresponde o no corresponde que los militares jueguen un rol en las labores de seguridad? Pero claro, usted habla de la naturaleza de un crimen organizado que opera de manera distinta. Entonces, ¿cómo ve también aquí el rol de las policías, así como advierte sobre las cárceles, y especialmente sobre las Fuerzas Armadas? Mira, Claudia, yo lo que digo es que esta tragedia colombiana ha dejado lecciones aprendidas de éxito y fracaso. Y probablemente una de las rutas para iniciar poner en marcha un plan, una estrategia, una política efectiva contra el crimen, sea en primer lugar desarrollar capacidades de inteligencia. Es imposible salir a combatir estos criminales si no conocemos cómo actúan, si no hay inteligencia suficiente. Y cuando digo inteligencia suficiente no me refiero solamente a la inteligencia que producen las instituciones, sino a la asociación que hay que hacer con centros de pensamiento, grupos de estudio, investigadores sociales, para conocer bien la fenomenología del crimen. Por otro lado, conviene, digamos, no negar la corrupción. Cuando voy por América Latina hay una actitud negacionista, a decir aquí no hay tanta corrupción como se piensa, aquí estamos frente a casos de manzanas podridas, y la verdad es que para avanzar en la lucha contra el crimen es necesario reconocer la corrupción, visibilizarla y combatirla. En tercer lugar, se necesita voluntad política y narrativa política. Lo que va sucediendo normalmente frente a estas organizaciones es que la narrativa de la sociedad la imponen los criminales con sus hechos bárbaros y violentos. Y aquí realmente la política aquí tiene que crear un mensaje de confianza en la institucionalidad y un mensaje también de humildad para reconocer cuándo se equivoca y también cuándo acierta. Y de otro lado, creo que militarizar la seguridad es un gran riesgo en democracia. Yo francamente digo, hay que usar capacidades militares, pero pensar que sacar soldados a las calles es una especie de bala de plata contra el crimen es un gran error. ¿Por qué? Cuando me refiero a utilizar capacidades militares, me refiero a que hay que captar inteligencia que producen los militares para ponerla al servicio de esta causa. También usar su capacidad de control fronterizo, pero no militarizar las ciudades. Es un punto importante, perdón, con el breve, porque hay una discusión en Chile, Oscar Naranjo, es una discusión en Chile. La ministra del Interior acá ha dicho que no conviene, que no hay experiencia comparada para poder sacar militares, por ejemplo, en zonas muy pobladas, es distinto en zonas rurales. Y también hay algunas personas que advierten que militarizar una situación así podría generar cooptación, un poco lo que pasó con los Zetas en México, es decir, que se empiezan a generar vínculos entre el mundo del crimen organizado y podría ser cooptado policías, o sea, a propósito de lo que usted dice de la corrupción. Ese es un gran riesgo, el tema de la cooptación de instituciones, de policías o de fuerzas policiales. ¿Usted pondría ahí una advertencia? Yo parto de la base que la fuerza militar en un Estado de Derecho es una especie de reserva moral de la sociedad, que tiene que ser preservada, primero para que no se corrompa y segundo para que no viole derechos humanos. Sacar los militares a combatir el delito los expone a corrupción y los expone a que sean cuestionados por violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la respuesta de un militar es la respuesta natural que se hace en la lógica de que los militares enfrentan enemigos. Y la verdad, los delincuentes no son enemigos a eliminar. Los delincuentes son sujetos a someter a la justicia y a resocializarlos. Entonces, pretender que un militar responda con un fusil frente a la agresión de un delincuente, realmente, en mi opinión, es un despropósito en democracia. Estamos conversando con Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia también, un experto en el tema de seguridad, en el combate a al narcotráfico. Oscar, usted dice que hay que reconocer la corrupción y que hay algunos, que usted ve cierto negacionismo en América Latina. Quiero preguntarle primero si Chile, ¿usted cree que está dentro de esos países negacionistas sobre la corrupción? Y segundo, ¿cuál fue su experiencia con
en el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar y de esos carteles, con esta cooptación como una herramienta que usan estos grupos, ¿cierto? La coima, la amenaza, para poder cooptar precisamente a la policía. Usted era el jefe de la policía. ¿Cómo le tocó lidiar con eso? No, que digamos es uno de los retos más grandes y de los desafíos más grandes que enfrenta una institución a la hora de combatir el crimen organizado y especialmente un crimen basado en las fortunas que producen esas economías criminales. Y por lo tanto se necesita primero valentía y decisión política, institucional, para decirle a los ciudadanos qué está pasando. Porque realmente cuando las instituciones se atrincheran y muchas veces recurren a la teoría de que son unas pocas manzanas podridas, etcétera, los ciudadanos entienden que hay una especie de justificación y tolerancia a la corrupción. El ciudadano necesita ver decisiones, yo diría radicales, de combate a la corrupción para que la confianza en esas instituciones no se afecte. ¿Qué significa Creo que medidas radicales? ¿A qué se refiere? medidas radicales tienen que ver con la destitución y con la judicialización de los corruptos. Y hay que asegurarse, digamos, de que haya procesos penales que terminen en sentencias contra esos funcionarios. Pero en el entretanto, y en el caso colombiano tuvimos que hacer uso de una facultad discrecional para retirar a policiales en la época de los 90 sobre el principio de verdad sabida, buena fe guardada. Es decir, así no hubiera pruebas concluyentes, los indicios que permitían apuntar a que no había confianza en un funcionario policial facultaban al director de la policía para retirarlo y desvincularlo del servicio. Esa medida causó, digamos, en su momento el retiro de cerca de 8.000 uniformados en Colombia, pero significó al mismo tiempo la gran recuperación de la confianza de la ciudadanía en la policía. Y es gracias a esa confianza que al final se lograron los resultados. Oscar, yo le preguntaba por su situación personal. Usted como jefe de la policía en esa época, ¿le tocó, me imagino, recibir ofertas de coimas, amenazas? De hecho, entiendo que le llegó una corona de fúnebre a su propia casa por parte de Pablo Escobar. ¿Le tocó a usted mismo ser víctima, digamos, o ser objeto de la corrupción? Constanza, lo digo permanentemente, Claudia, y a la audiencia en Chile. Cuando un funcionario da señales de que es totalmente incorruptible, ningún delincuente se atreve a hacerle ninguna oferta. Yo tengo que decir que en cerca de 40 años de servicio, ningún delincuente se me acercó para hacerme ningún tipo de propuesta. Y eso tiene que ver con unas imágenes que se producen que tienen que ver con un comportamiento de vida pública y privada del funcionario. Yo asumí desde que ingresé a la policía y empecé a tener cargos de responsabilidad que un policía no puede excusarse en su vida privada para no ser totalmente transparente y no dejarse auditar. Y por lo tanto digo, los policías íntegros tienen que abrirse al escrutinio incluso de su propia vida privada para que la sociedad tenga certeza de que son honorables. Por otro lado, es verdad que hay amenazas, pero hubo amenazas, sigue habiendo, pero yo diría que el peligro más grande que producen los criminales son las amenazas a la destrucción del buen nombre y la reputación. Ahí, digamos, eso es una lucha permanente, siempre aparecen anónimos contra los líderes que combaten las organizaciones, tratando de darles confianza frente a la sociedad, etcétera. Pero es una tarea que realmente se combate produciendo resultados. Los resultados deben hablar por sí mismos. Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia, ex jefe de la policía. ¿Usted diría que una vez que, en el caso de Pablo Escobar, que
que lograron sacar esa raíz, digamos, que hizo de Colombia uno de los países más violentos de América Latina, del mundo, digamos, en los años 90. Eso realmente se saca la raíz y se acaba. ¿Y por qué se lo planteo? Me tocó estar en Medellín hace unos años y me llamaba mucho la atención porque cuando uno, recorre, ¿no?, la zona alta o el museo de lo que significaron esos años de Pablo Escobar y la violencia que había, muchos decían que la sociedad civil jugó un rol muy importante, que los ciudadanos y ciudadanas salían a las plazas como a recuperar territorio un ratito y se escondían. O sea que también hubo movimientos desde la sociedad civil para ayudar a recuperar terrenos y que el Estado ayudó también, ¿no es cierto?, con el sistema de transporte para que desde los cerros de Medellín la gente pudiera transitar y bajar a los lugares, coopar también. Pero que con las series de Netflix, me decía una persona de la alcaldía, se había empezado a romantizar de alguna manera a Pablo Escobar, a los sicarios, y que los niños estaban jugando a eso. Entonces, por eso digo, qué duro cuando el cambio cultural o sacas de raíz el narco, pero se genera una romantización producto de situaciones así. ¿Ha sido así, Oscar Naranjo? Le pregunto porque para dar la batalla hay que generar conciencia en la ciudadanía también. Claudia, usted tiene razón, digamos, y tiene razón en este sentido. Déjeme contarle a su audiencia, con motivo de la muerte de Pablo Escobar hace 30 años, el año pasado, yo hice, digamos, publiqué un libro con la editorial Planeta y me fui a Medellín a hacer, como ustedes llamarían, reportería para ver qué había pasado en la ciudad en 30 años. Y realmente llegué muy triste y muy desconsolado, porque a 30 años de la muerte de ese capo que realmente produjo tanta muerte y tanto dolor, pueden ser 5.000 o 7.000 personas asesinadas en esos 2 años de su fuga, sin contar los otros crímenes anteriores. Hay, digamos, una especie de subcultura que ha idealizado a esa figura criminal. Y en ese sentido encontré, por ejemplo, cosas que yo no podía creer hasta que no las constaté. Me decían que en la tumba de Pablo Escobar diariamente hay entre 500 y 600 personas visitando esa tumba en un cementerio. Pues me fui a Montesacro, a ese cementerio, y no fueron 500, fueron 700 esa mañana, la mayoría extranjeros. 2, me fui a las comunas y encontré casos como este, Claudia. Jóvenes europeas, concretamente en este caso de Países Bajos, con quienes conversé, haciéndose tatuaje en su cuerpo con el rostro de Pablo Escobar. Y mi pregunta es, ¿ustedes no habían nacido? ¿Qué significa tener el rostro de Pablo Escobar en su cuerpo? Totalmente. Me decían, no, es que entendemos que fue una especie de Robin Hood colombiano que luchó por los pobres. Entonces, digamos, hay todavía un mito que es totalmente falso de que el narcotráfico llega a redimir a los pobres y a sacar a los pobres de pobreza extrema. Todavía ellos tienen una narrativa ahí que marcha, digamos, a la vanguardia. Y mi reflexión final es que las sociedades no necesitan solo producir justicia penal, se necesita también producir sanción social. Y la verdad, todavía yo noto en América Latina, en mi país, que se le abre espacio social a muchas personas que son o sospechosas de narcotráfico o tienen antecedentes por narcotráfico y se les trata como los grandes empresarios. Qué gran punto ese. Una gran reflexión para terminar. De la narcocultura que se dice acá. Oscar Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Pauta de Análisis y muchas gracias por compartir su experiencia también en un tema en que estamos todos en Latinoamérica preocupados y aquí en Chile especialmente. Muy buenos días. Muchas gracias, que esté muy bien, muy amable. Gracias, Claudia, muy amables, muchas gracias. Muchas gracias.